Bona tarda, amics i amigues, companys i companyes. Yo soy la Dora, de Mollet en Cuba. Buenas tardes, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Yo soy la Dora, de Mollet en Cuba. Un año más, el Movimiento de Solidaridad de Cataluña con Cuba y su revolución, agrupados en defensa en Cuba, nos reunimos aquí, en Rubí, para recordar y celebrar la fiesta del 26 de julio, Fiesta Nacional de Cuba, el Día de la Rebeldía Nacional. Este año se cumplen 64 años del asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y de Carlos Emanuel Céspedes en Bayamo, realizados por un grupo de jóvenes cubanos llamados de la generación del centenario, en recuerdo a los 100 años de nacimiento de José Martí. Este grupo de jóvenes estaba organizado y dirigido por Fidel Castro Ruz, comandante en jefe y guía de la revolución durante estos 64 años, y que, como todos sabemos, falleció el pasado 25 de noviembre. Queremos que este acto sirva como homenaje a la figura y obra del comandante en jefe. Por mi parte, nada más. Quiero presentaros a las personas que me acompañan en la mesa. Casal del Alba. Hola. Víctor Ríos, Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad y de la Paz, capítulo de Cataluña. Gustavo de la Torre Morales, Asociación de Cubanos en Cataluña, José Martí. Pedro Trigo, gran revolucionario, miembro del movimiento 26 de julio. Es un honor tenerte entre nosotros. Pues en este momento empieza la charla y con ella empieza Alba Blanco, con vosotros. Gracias, Dora. Bueno, a mí me ha tocado hoy venir a hablaros un poco sobre la política exterior en el pensamiento de Fidel. Y bueno, he traído aquí bastantes libros: Cuba en lo internacional, Los pensamientos de Fidel, y uno que para mí es imprescindible, que son Las 100 horas con Fidel, que se lo recomiendo a todo el mundo. Y bien, esto era un poco para expresar que Cuba, a pesar de lo chiquita que es, en su política exterior, tiene una política exterior de potencia media. Podríamos hablar de un equiparable a un Brasil en lo latinoamericano. Y eso no puede ser, o eso no podría haber sido, sin personas de la talla de Fidel. Está claro que su ideario martiano marca toda su trayectoria y toda su manera de pensar la política exterior, su profundo sentimiento principalmente antiimperialista. Fidel, como en todas las otras disciplinas que tocaron su vida, fue una persona visionaria en cuanto a las relaciones internacionales, hecho que le permitió a su pueblo, como decíamos, situarse en lo internacional a nivel de una potencia media. Cuba ha marcado agenda en lo internacional, y eso solo ha sido posible gracias al liderazgo de Fidel y a un firme principio de dignidad, patriotismo y de no sometimiento. La política exterior de Cuba se basa a inicios de la revolución en la internacionalización de la guerrilla. Como sabéis, en julio del 59, en enero triunfa la revolución, y en julio un grupo de guerrilleros dominicanos parte hacia República Dominicana para luchar contra el régimen de Trujillo. No sé si conocéis que República Dominicana había tenido mucha relación con el régimen de Batista. Allí fue donde se refugió Batista cuando triunfa la revolución, así que la exportación de esta primera guerrilla hacia América Latina marca lo que vendrá a ser la política cubana de guerra de guerrillas en todo el continente durante los primeros años de revolución. Esto, como sabéis, creó una desestabilización a Estados Unidos. Empezaron a reclamar a Cuba la renuncia del socialismo, la ruptura con la Unión Soviética, miles de exigencias, ¿no? Después de condenar a Cuba y aislarla. O sea, primero ellos exigían y encima de exigir
Por otro lado, tenían una política aislacionista, intervencionista, primero con Playa Girón, después con la crisis de los misiles de octubre y así una tras otra vez. A pesar de todo esto, como todo el mundo sabe, Fidel y Cuba no cesaron en proporcionar ayuda a todas las guerrillas latinoamericanas y posteriormente a Angola. Cuba era un país aislado y, como dice Fidel, contra más intentaba aislarnos el imperio, más nosotros nos relacionábamos con el resto del mundo. En el 59, para que veáis la visión revolucionaria y futurista de Fidel, en la cumbre de la OEA, propone un tipo de plan Marshall para América Latina. En aquellos momentos Cuba estaba aislada internacionalmente, solo tenía relaciones con México. Y en esa cumbre de la OEA, Fidel propone que la manera de desarrollar el continente, de que no llegara a convertirse en lo que posteriormente pasó en los años 80, ¿no? La crisis de la deuda y las sucesivas dictaduras en el continente, lo que había que hacer era desarrollarlo con políticas pues que fomentaran, por ejemplo, la construcción de viviendas o reformas agrarias. Esto no se hizo así. Bueno, hubo un intento durante el ejecutivo de Kennedy de retomar la idea con la Alianza para el Progreso, pero se considera que esa no aplicación de un plan Marshall en el continente latinoamericano fue lo que después llevó a la crisis, a la crisis, a las dictaduras y a todo el desarrollo durante los años 70 y 80 de la paralización del continente. Bueno, como sabéis también, en esta política de guerra de guerrillas, de internacionalización política durante los primeros años de la Revolución Cubana, tuvo también una gran inspiración en Vietnam. En palabras de Fidel, viendo la victoria de la Revolución Cubana en Playa Girón, los vietnamitas se sintieron inspirados. Siempre han dicho que lo nuestro ejerció influencia y tuvieron confianza en que podían luchar. Los vietnamitas en el 75, tras su victoria, entregaron muchas armas a Cuba, que habían sido recuperadas al ejército estadounidense. Una parte de estas armas fueron entregadas al ejército salvadoreño del Frente Farabundo Martí. Bueno, esto para que veáis, o sea, esta primera etapa de política exterior de la Revolución Cubana, que se centró principalmente en la guerra de guerrillas. A mí me gustaría destacar también un segundo capítulo que a veces no es muy conocido, y es la solidaridad y la política internacional de Cuba hacia África, un continente que le queda tan lejos, aunque muy cerca, ¿no? A la vez, o sea, dado que la mitad de la población cubana es de origen africano, de las explotaciones esclavistas catalanas, principalmente las importaciones de esclavos que llegaron a Cuba. Bueno, si sabéis, en el 61, apenas 2 años después del triunfo de la Revolución Cubana, un barco cubano llevó armas a Argelia, donde el pueblo estaba llevando a cabo una guerra contra el imperialismo y contra la independencia. A la vuelta, al regreso de ese barco, vino cargado de africanos huérfanos y heridos que se curaron en Cuba. En aquellos años, Cuba empezó, o sea, con la guerra de Argelia, empezó la internacionalización de las misiones médicas. A pesar de que en Cuba solo quedaban 3.000 médicos en los años 60, porque la mayoría se habían marchado a Miami con el triunfo de la Revolución, Cuba fue capaz de exportar a Argelia más de 50 efectivos médicos que ayudaron muchísimo a la recuperación de los heridos y mutilados de esta guerra de independencia contra el colonialismo. A su vez, también Cuba siguió apoyando a Argelia contra su guerra en Marruecos, y posteriormente a todo el pueblo saharaui que se ha refugiado en los campamentos argelinos, que han ido a estudiar a Cuba para poder desarrollar sus potencialidades. La implicación de Cuba en la defensa del continente africano sigue sobre todo con el apoyo a las luchas por la independencia de Angola y de Guinea-Bissau. Guinea-Bissau participaron más de 700 internacionalistas cubanos que permanecieron más o menos unos 10 años en el país, y a esta lucha por la independencia de estas colonias portuguesas se unió la victoria en el año 75 de Cabo Verde, de Santo Tomé y Príncipe y de Mozambique.
La ayuda también, como sabéis, a la liberación del Congo empieza en el año 65, cuando el Che se une al movimiento guerrillero al este del Congo. 3 meses después es enviado a un contingente de 250 cubanos junto a formadores de cuadros y material. Me cabe recordar que esto, cuando se dice que se envía material y armas, o sea, Cuba se encontraba en una situación de bloqueo total, en el que solo, como he dicho, solo tenía relaciones con México, por lo cual exportar armas significaba dejar de defender el territorio patrio. Pero a pesar de ello, apostaron por la internacionalización. O sea, Fidel, en una visión futurista, se dio cuenta de que o el mundo estaba pacificado o se fomentaba el movimiento de los no alineados y las potencias de los países del tercer mundo, o si no, Cuba quedaría completamente aislada. En esta lucha internacionalista en África, como sabéis, cabe destacar sobre todo la lucha que se llevó a cabo en Angola. Angola estaba invadido en una tríada entre Estados Unidos como potencia exterior, Zimbabue por el norte y el régimen del apartheid por el sur, que venía de Sudáfrica, y gracias a la intervención de Cuba con las fuerzas angoleñas fueron capaces de combatir el imperialismo yanqui, de derrotarlo. Y bueno, y después de más de 15 años que duró el conflicto, donde intervinieron 300.000 combatientes y 50.000 colaboradores civiles cubanos, la revolución consiguió triunfar. Después de Angola, Cuba ayudó durante los 80 también a la liberación de Namibia, de Zimbabue y de Sudáfrica en su régimen contra el apartheid, y fue uno de los principales actores que, con sus intervenciones en la frontera de Namibia, ayudaron al derrocamiento del régimen del apartheid en Sudáfrica. Bueno, como sabéis, después de la caída de la Unión Soviética, la política exterior de Cuba cambia un poquito. Fidel también es un visionario en esta ocasión, a pesar de todos los consejos por parte principalmente de España de que la solución después del régimen de la caída del régimen de la Unión Soviética, que la solución al conflicto pasaba por el fin del socialismo, por convocar elecciones y por transitar hacia una democracia occidental. Fidel apostó a que el régimen socialista tenía que continuar porque era la única manera de mantener la independencia y la soberanía de Cuba. Uno de los actores que más participó en esta encomienda por el derrocamiento del sistema socialista en Cuba fue España en aquellos momentos, con Felipe González a la cabeza. España, no sé si sabíais que envió a Carlos Solchaga a Cuba con la intención de expandir su modelo de constitución pactada con un sistema capitalista y un modelo de social universalizado. En palabras de Fidel, si le hubiéramos hecho caso a España, hubiera acabado con Cuba en 6 meses. ¿Qué decir de Aznar? Que posteriormente, con la posición común, aunó, si es posible, aún más en el recrudecimiento del bloqueo estadounidense. En este contexto de dura crisis económica, de aislacionismo internacionalista, la firmeza del comandante se materializa, ¿no?, en cuestiones como la política económica, la política internacional económica. Cuba sigue apostando por un régimen económico en el que la empresa mixta siempre está en manos de capital cubano. El 51% está en manos del Estado cubano y el 49% puede estar en manos extranjeras, pero siempre se reserva el derecho a la compra de ese 49% si no funciona la inversión extranjera. Bueno, como sabéis, en este contexto de ofensiva neoliberal que se lleva a cabo durante los años 90 y el recrudecimiento de las relaciones con la ley Torricelli y la Helms-Burton, Cuba emprende un viraje en su política exterior y empieza a centrarse en el lugar que siempre había sido su principal polo de cercanía, que es América Latina. La victoria de Chávez en el 98 consolida la ola de movimientos progresistas por los que Cuba tanto había trabajado en el continente. Esta victoria se le une Lula en Brasil, Kirchner en Argentina y Evo en Bolivia.
Bueno, la relación de todos estos líderes progresistas con Cuba, sabéis que, y con Fidel, es súper intensa. Solo me gustaría hacer dos anécdotas. En el 2005, cuando Evo gana las elecciones en Bolivia, el primer país que visita es Cuba. Y antes todavía de haber sido nombrado presidente. Se marcha de la isla con dos acuerdos que serían fundamentales para lo que después ha sucedido en Bolivia. Uno es la expansión de médicos cubanos, un contingente de médicos cubanos que fue a Bolivia para intentar reducir lo que en aquellos momentos era una de las menores esperanzas de vida en el continente. Y la segunda es el segundo acuerdo que se lleva Evo de su visita, es el acuerdo para combatir el analfabetismo por parte de los internacionalistas cubanos que colaboran en ello. Otra de las anécdotas también que quería hacer es la implicación de Fidel en lo que fue el golpe de Estado en el año 2002 contra el comandante Hugo Chávez. Fidel, aquí en este libro lo relata muy bien, os lo recomiendo. Estuvo en todo momento al otro lado del teléfono, sin una posición injerencista, simplemente dando consejos, ayudando, recordándole a Chávez que no dimitiera, que era el legítimo representante del pueblo. Esa grandeza, esa clarividencia, o sea, Fidel vio antes de, no sé, aproximadamente 24 horas antes de que no triunfara el golpe de Estado, que realmente iban a liberar a Hugo Chávez, ¿no? Y gracias a su... O sea, a pesar de ser el presidente de un país y la grandeza de Fidel, o sea, fue capaz de dar miles de consejos, de bajar a ser un ciudadano de base, a ayudar a su hija, a llamar por teléfono, a hacer una tarea de periodista, todo por la libertad de Venezuela. Bueno, finalmente quería destacar que una vez superados los años 2000, cuando cambia esta política exterior hacia América Latina, una de las grandezas que tuvo el comandante fue el situar en el centro de la política exterior cubana la batalla de ideas. Os voy a describir en palabras de Fidel qué es la batalla de ideas. Decía Fidel, yo pienso que este mundo puede salvarse. Soy optimista. A pesar de los errores cometidos, a pesar de los poderíos inmensos y unilaterales que se han creado, porque creo en la preeminencia de las ideas sobre la fuerza. Son las ideas las que iluminan al mundo, y cuando hablo de ideas solo concibo ideas justas, las que pueden traer la paz al mundo y las que pueden traer solución a los graves peligros de guerra o a los que pueden poner fin a la violencia. Por eso hablamos de la batalla de ideas. Muchos piensan que el dinero es lo decisivo. Error. Lo decisivo es el nivel de conocimientos y de la educación. Bueno, en esta batalla de ideas, solo destacar, porque ya tengo que acabar, el trabajo que se hizo con la internacionalización de los médicos cubanos, la formación de médicos en la ELAM, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, la brigada Henry Rebel, que envió miles de médicos a todo el mundo, creada por el huracán Katrina, pero bueno, envió médicos a Pakistán, médicos a Guatemala, las luchas internacionalistas de los médicos cubanos en Haití, contra el cólera, contra el ébola en África, etcétera, etcétera. Igual que las misiones internacionalistas con el método de alfabetización Yo Sí Puedo, las misiones deportivas que empiezan a recoger sus resultados, a pesar de que a Cuba esto le está costando derrotas. Venezuela empieza a ganarles en los mundiales. Y bien, un poco, o sea, para terminar, recordar esto, que Cuba desde el inicio de la revolución, con Fidel a la cabeza, ha marcado su política exterior en la solidaridad internacionalista, la lucha contra el imperialismo, las relaciones entre iguales y el progreso social. Gracias.